quiero tocar el tema de la reforma a la ley de hidrocarburos porque el debate hoy se puso muy bonito, muy interesante en la Cámara de Diputados. Y quiero ponerles, para empezar, para que también vaya calentando motores, mi querido Manuel Pedrero, porque este es un tema que le afecta a todos los mexicanos, ya está aquí calentando, está estirando, mi querido Manuel Pedrero. Quiero que escuchemos el discurso del diputado Diego del Bosque, es el diputado de Morena, no sé si ustedes recuerden que hemos hablado con él anteriormente. Ese es un diputado al que critican mucho por su forma de vestir, pero avienta también unos discursos muy chulos. Y el día de hoy no bajó a los prianistas, a los del PRI y del PAN, de traidores, quisiera decirlo de forma elegante. Vean ustedes lo que dijo el diputado Diego del Bosque al hablar sobre este dictamen que reforma la ley de hidrocarburos, algo que por supuesto no le gusta a los del PRI y a los del PAN y que no les va a gustar en mucho tiempo. Con su permiso, Presidenta, honorable Asamblea, saludos a los legisladores de oposición, títeres de Iberdrola, títeres de la reforma energética corrupta de Peña Nieto y títeres del poder económico corruptor de este país. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Lázaro Cárdenas del Río. Quiero hacer una aclaración. Dice la oposición que somos levantadedos, que somos acríticos. Compañeros y compañeras, nosotros somos herramientas del pueblo, herramientas de la transformación social. Nosotros pertenecemos a un amplio movimiento social y político que está transformando este país, que vamos a levantar al país de la ruina en la que lo dejaron los gobiernos neoliberales. Nuestros votos son de conciencia, de convicción. Ya nadie recibe moches o sobornos a cambio de votar alguna ley. Tal vez lo que hace falta es eso, maletines llenos de dinero como en el Senado para los priistas y los panistas para que puedan aprobar esta ley, pero no se les va a dar ni un solo peso. Ahora los legisladores de la Cuarta Transformación nos mueven ideales, no los moches, no los sobornos. Nos han venido a decir que la presente reforma va en contra de la Constitución, en concreto de la modificación constitucional de 2013, la famosa reforma de Peña Nieto. Dicha reforma que, como se ha venido documentando, fue aprobada a cambio de jugosos moches millonarios a legisladores del PRIAN. ¡Qué manera de legislar! ¿Con qué cara nos vienen a decir que somos acríticos si ustedes votaban a cambio de sobornos? Una verdadera vergüenza. Estoy seguro que aprobaremos esta reforma, pero queda pendiente aún corregir la barbaridad que le hicieron a la Constitución en 2013. Decía que nuestro movimiento aspira. Queda pendiente corregir la barbaridad que le hicieron a nuestra Constitución en 2013. Y antes de ir con mi querido Manuel Pedrero, para que me ponga atención en esto, tenemos que ver a Clavillazo, perdón, a Enrique Ochoa. Es que luego todavía lo confundo. Okay, luego se me van las cabras al monte. Porque si alguien salió a defender, evidentemente, el posicionamiento del prianismo, es Enrique Ochoa. Como en su momento defendió a su partido y sus intereses de la reforma a la ley eléctrica, ahora sale el diputado del PRI a defender los intereses de sus predecesores. Mientras él estaba en la Comisión Federal de Electricidad, que a nadie se le olvide, todos los demás estaban o sobornando o recibiendo moches. Y este diputado priista, que está ahí para resguardarse por el fuero, evidentemente, hace unas aseveraciones que uno diría, alguien pasa en la Constitución, denle unas clases de historia y por favor, regréselo a la primaria. Regréselo a la primaria porque se le olvidó lo que es soberanía nacional. Se le olvidó, a veces hasta siento que se le olvidan las leyes básicas de la química y la física, y que solo habla porque tiene boca y que solo lo hace con un micrófono porque es diputado. Nada más. Exactamente. Vean y escuchen, yo sé, me dicen es que ya los martiricé mucho. Discúlpenme ustedes, ya ahorita les endulzo la voz con mi querido Manuel Pedrero, pero es que la información tiene que ser informada, y valga la redundancia, no nada más porque lo digo yo. Escuchen lo que dicen los priistas, lo que dicen los priistas al respecto de este dictamen que busca echar atrás otra de sus tropelías por la reforma energética que pagaron sobornos para beneficiar a ciertas empresas, entre ellas Iberdrola y Odebrecht. Acabamos de ver por qué esta iniciativa no puede aprobarse.
con un amplio consenso o una amplia mayoría. Porque en lugar de debatir lo que efectivamente dice la iniciativa, se viene aquí con dimes y diretes, con falsedades y con mentiras para tratar de engañar al pueblo de México. Esta iniciativa es inconstitucional. Se lo ha dicho expertos de todas las expresiones políticas a esta Comisión de Energía. Y en lugar de que la Comisión de Energía lo exprese al Pleno, para que el Pleno haga las modificaciones necesarias y que esta ley fortalezca a Petróleos Mexicanos, fortalezca a los consumidores mexicanos y permita cumplir nuestros ordenamientos jurídicos y los compromisos internacionales, aquí está la Comisión de Energía de nuevo presentando un dictamen incompleto que no incluye la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, que no incluye los argumentos técnicos, jurídicos y de carácter comercial de especialistas en la materia para poder hacer un mejor trabajo legislativo. Esta reforma producirá combustibles caros y va a haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos, porque establece barreras a la entrada que impiden la competencia económica que fortalece al consumidor y competencia económica que fortalece a Petróleos Mexicanos. Argumentar en contra de eso es tener una visión superada de lo que ya es el avance que tiene este país. Esta reforma no incrementa en nada la producción nacional de gasolina. Esta reforma no incrementa en nada la producción de petróleo y gas natural. Pero esos son los argumentos que hasta hoy en la mañana estaban presentes en la Comisión de Energía, alejados de lo que efectivamente dice la iniciativa. Y esta iniciativa pudo haber logrado una votación mayoritaria a favor si tan solo los buenos propósitos que alimentaron el que hubiera una enmienda que se distribuyó ayer en la madrugada y que corrigió el artículo 59 bis, que era francamente inconstitucional. Si esa corrección, incorporando al debido proceso, el cuidado a terceros, la no afectación a consumidores, que hoy está en la redacción del 59 bis, se hubiera incorporado también en el sexto transitorio, estaríamos hablando de una propuesta de ley que alcanzaría objetivos constructivos para el país sin violación de principios constitucionales, sin violación de tratados internacionales y fomentando la competencia que ayuda al consumidor final. Si tan solo se hubiera reconocido que es un sinsentido en esta iniciativa proponer que cualquier empresa, pública o privada, tenga primero que construir tanques de almacenamiento para solicitar un permiso, como lo establece aquí la ley, en lugar de como se hace en todos lados del mundo, primero solicitar el permiso, al obtenerlo construir la infraestructura, al construir la infraestructura que la autoridad verifique que la infraestructura cumple con los elementos de seguridad y que entonces funcione a favor del consumidor. ¿Quién en su sano juicio, quién, Pemex o cualquier empresa privada, invertirá millones de pesos en tanques de almacenamiento si no hay certeza de recibir el permiso correspondiente? Se quedará el elefante blanco construido. La secuencia correcta es, primero se solicita el permiso, se construye el tanque de almacenamiento, se pone a funcionar y la autoridad lo revisa. Esa es la lógica. Todos queremos más almacenamiento de combustibles en el país, pero esta ley lo que hace es que se reduzca la posibilidad de tener más almacenamiento. De ninguna manera la incrementa. Pero además del círculo vicioso que genera esta reforma, hay un elemento que es preocupante y se les ha dicho en la Comisión de Energía y se pudo haber corregido. Se debe de establecer un debido proceso para lograr la cancelación de los permisos. Se tiene que hacer por autoridad competente, se tiene que dar derecho de audiencia, se tienen que establecer plazos, porque adivinen, los permisionarios, Pemex y el sector privado, tienen derechos adquiridos. Pero ustedes establecen un transitorio en esta ley que dice que todos los permisos se podrán cancelar aquellos que no cumplan con la ley de hidrocarburos. La ley se modifica hoy y establece nuevos requisitos para esos permisos, pero los permisos son del pasado. ¿Van a aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna?
Eso violenta la Constitución en los artículos 14 y 16. Eso lo sabe cualquier abogado. Y este Congreso, en su primer acto constitucional, rinde protesta de honrar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahí lo voy a dejar porque escuchar a Clavillazo es un poco tortuoso, la neta, ¿no? Prefiero al original que a la réplica y mal hecha. Pero quiero mencionarles algo que Clavillazo, digo, es que siempre lo confundo, Enrique Ochoa Reza no menciona. México tiene un problema de almacenamiento brutal de combustibles. Empecemos por la historia. México sigue comprando combustibles porque al no tener refinerías, la cantidad suficiente de refinerías para poder procesar nosotros mismos el combustible y al que las refinerías que tenemos que no operen en su máxima capacidad y operen al 30%, nos hace que tengamos que estar comprando y comprando y comprando y comprando y comprando combustible a otros, porque nosotros no lo podemos almacenar porque no tenemos dónde. Con la reforma energética de 2013, la apuesta ya era el almacenamiento en privados. Entonces, las empresas privadas se convirtieron en prácticamente las que acapararon el negocio. Y esto, mis amigos, ustedes me van a permitir, es un problema de seguridad energética, o sea, de seguridad nacional. El hecho aquí es que apenas México cuenta con 3 días de almacenamiento de combustibles, de acuerdo con la capacidad de las 77 terminales de almacenamiento y distribución de Pemex Logística. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando, desde que llegó, la forma de aumentar la capacidad de refinación de estos combustibles para reducir la cantidad de compras que hace al extranjero. Y aunque aquí se ha hablado de todo tipo de propuestas y el presidente ya ha dicho que no le está cerrando la puerta a los privados, también está diciendo que no podemos depender de los privados. Es mucho más fácil que una empresa privada cuente con la capacidad para almacenar y que cuente con los permisos suficientes de los que se queja Ochoa Reza, a que cuente con ellos Pemex. ¿Por qué? Porque a Pemex, tal y como lo hicieron con CFE, las pusieron a un lado, las abrieron, literalmente, las abrieron del esquema, las abrieron de la mecánica y entonces todo se quedó entre privados y Pemex es exactamente lo mismo que CFE, suministra, apoya y ahí está y respalda y está hecha porras y se consume todo lo de Pemex, pero no obtiene beneficios. Los beneficios, los privilegios, las ganancias, las utilidades se las llevan las empresas privadas que en ellas juegan a ser el club de Toby. Y ese es el problema que se ha buscado erradicar desde hace muchos años. Estamos hablando de soberanía energética. Aquí sí les encanta comparar a México con otros países, pero no estamos en condiciones, no jugamos la misma pelota, con la misma pelota. Estamos comparando peras con manzanas. Querer comparar a México con otros países porque solamente producimos combustible, porque somos un país que tiene combustibles, es un estúpido cuando vemos que no producimos los mismos combustibles, ni la misma cantidad, ni almacenamos la misma cantidad, ni tenemos la misma capacidad de refinación que los países con los que nos comparan. Matemática simple y sencilla. No puedes hacer comparaciones con un grupo con el que no perteneces. No tienes que comparar. No hay elementos para comparar. No solamente porque vean que son dos cosas negras, quiere decir que, ya las podemos comparar porque son negras. No. México no produce los barriles que produce Estados Unidos. México no produce los barriles que produce Emiratos Árabes Unidos. Ni Venezuela, ni siquiera. No, son países que tienen grandes capacidades de almacenaje de combustibles, de refinación, y que por eso Venezuela es foco para Estados Unidos, por el oro negro en el que se convirtió Venezuela. Pero lamentablemente México nos han querido vender la idea de que somos un país que está a la altura energética de otros, cuando dependemos de otros. Y así como la electricidad y en el gas, también estamos en una situación similar con el combustible. Se nos ha dicho en más de una ocasión que la gallina de los huevos de oro se acabó y entonces ya se encontraron 2 nuevos yacimientos. Uno se encontró en épocas de Enrique Peña Nieto, antes de que se fuera, aparece la gallina de los huevos de oro de nuevo y
terminando estos meses, también Andrés Manuel López Obrador encuentra otro cercano a la misma zona, otro yacimiento de combustible, de petróleo. Y estos antes buscaban ser explorados única y exclusivamente por las empresas privadas. Y estaban estas rondas, ¿no? Rondas donde veían quién va a explorar. Así que vamos a partir el país en cachitos y se los vamos a dar a los privados y va a ser por sorteo. Entonces pónganme todos los cachitos en una tómbola, vamos a hacer la tómbola y a ver quién se los gana. Y así se dividía en el país, exactamente, de a pura tómbola. Y esa tómbola ya se les acabó, ya no es jueguito, y es justamente el dilema que hoy se debate y está sobre la mesa, tanto con la reforma eléctrica como con la reforma de hidrocarburos. Buscan fortalecer a las instituciones para ponerlas a la altura de las privadas y que puedan competir, eventualmente, de alguna manera, darle privilegios a la empresa productiva del Estado, porque no es una empresa privada, no es una empresa que genere utilidades, no, lo que hace, las utilidades que genera son para los mexicanos, porque es la empresa productiva de todos, o sea, somos dueños de una empresa, y esa empresa es Pemex, un cachito de empresa, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y esos cachitos de empresa nos los han estado saqueando y nos volvimos proveedores, distribuidores y al peor precio del mundo. Y hoy lo que buscan es fortalecer ambas, tener una seguridad energética. Sí, si quieren jugar los privados, que jueguen, pero vamos a jugar en la misma cancha y siendo exactamente a la misma altura y no unos más que otros. Ahí se habla que, por supuesto, la empresa productiva del Estado va a tener más privilegios que una privada porque pues no tiene las mismas responsabilidades a veces que una empresa privada, porque de alguna manera tiene facilidades por ser la empresa productiva del gobierno, pero también no lo merecería al ser la empresa productiva del Estado, hasta de los Ochoa Reza que se quejan, a él también le beneficia. Seamos honestos, me encantaría preguntarles en qué ha beneficiado la reforma energética que ellos pusieron sobre la mesa, porque hasta este momento se lo pregunto y nadie me dice, nadie me sabe responder, ni los propios defensores de la reforma energética saben responder los beneficios actuales de esa reforma, y eso nos dice todo.